Detector de mentira. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. La consolidación del IMSS Bienestar y del programa Salud Casa por Casa, el avance de la construcción de hospitales y clínicas del IMSS y del ISSSTE, así como el aumento del abasto de medicamentos e insumos médicos en todas las clínicas y hospitales públicos del país, han sido objeto de ataques con desinformación y mentiras por parte de un sector dedicado a difundir falsedades. De igual forma, esta semana circularon noticias falsas sobre el esfuerzo del Servicio de Administración Tributaria por combatir la defraudación fiscal a través de facturas falsas y factureras. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre el presupuesto al sector salud, el desabasto de medicamentos y falsas alarmas sobre una nueva epidemia de influenza son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. Del 10 al 15 de diciembre se publicaron en prensa y medios electrónicos 45 notas y 17 columnas de opinión sobre el tema de salud en México, muchas de las cuales contenían mentiras y desinformación. 1. El presupuesto de egresos de 2026 no destinó más presupuesto al sector salud. Si el mensaje llegó después de la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud, en la que toda la población puede acceder a los servicios de cualquier institución pública, pero eso sí, no se destinan más recursos al sector salud. ¡Mentira! En 2026, el sector salud recibió un incremento de presupuesto de 5.9% con respecto a 2025, lo que representa poco más de 137.851 millones de pesos, alcanzando un presupuesto total de 2.453.283 millones de pesos. 2. Falsa epidemia de influenza H3N2 y que esta variante representa un problema de salud para México. ¡Mentira! El secretario de Salud, David Kersenovich, aclaró en la Mañanera del Pueblo del 16 de diciembre que la variante H3N2 subclado K es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en México, y señaló que se tiene suficiente abasto de vacunas y del medicamento oseltamivir utilizado para tratar los síntomas de esta variante, por lo que no representa en este momento ningún problema para el país. 3. La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al Hospital General Regional de Ciudad Juárez fue un montaje para ocultar el desabasto de medicamentos. Mire, cuando vimos estas imágenes, supimos que se trataba de una farsa, de una puesta en escena. ¡Mentira! El Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió el 15 de diciembre que sea un montaje el video publicado por la institución del abasto de medicamentos en el Hospital General Regional número 2 de Ciudad Juárez. Explicó que los anaqueles vacíos que se observan en el video se usan para separar medicamentos caducos o deteriorados, pero no existen medicamentos en esa condición, y agregó que el abasto está garantizado. Otros comunicadores llegaron al extremo de utilizar videos generados por inteligencia artificial que mostraban un estudio como prueba del falso montaje. 4. El gobierno de México puso en riesgo el abasto de medicamentos para 2026. ¡Mentira! El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, explicó en la Mañanera del Pueblo del 16 de diciembre que la compra de 600 millones de piezas de medicamentos es complementaria y no refleja el total de medicamentos requeridos para 2026. Reiteró que el abasto de medicamentos para el próximo año está garantizado y existen contratos por casi 4.500 millones de piezas. 5. La reforma a la Ley General de Salud aprobó cárcel por usar vapeadores y cigarros electrónicos. A la cárcel por usar vapeadores y cigarros electrónicos. Los diputados le dieron el golpe a la reforma de la Ley General de Salud. ¡Mentira! La Ley General de Salud no sanciona la posesión ni el uso personal de cigarrillos electrónicos y vapeadores, tampoco criminaliza al consumidor. El artículo 282 quater castiga las actividades de carácter comercial y la cadena de distribución. 6. El SAT iniciará procesos penales sin investigaciones exhaustivas previas y con la sola sospecha. Basta una sospecha para paralizar empresas, congelar cuentas o incluso enviar a la prisión a alguien. El SAT tiene más poder que nunca. Le han aprobado una serie de herramientas, de armas, de facultades que pueden ser usadas contra cualquier persona sin que el ciudadano tenga ni siquiera tiempo para defenderse. ¡Mentira!
Las reformas al Código Fiscal de la Federación, que entrarán en vigor en 2026, no faculta al SAT para solicitar la prisión preventiva oficiosa por la sola sospecha de emitir facturas falsas. Según el Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal debe soportar su investigación y probar que se trata de facturas falsas. El SAT aclaró que se garantiza el debido proceso y el derecho de audiencia de las y los contribuyentes, por lo que no quedan en la indefensión. Gracias, presidenta. Gracias.